y para conversar justamente sobre el comportamiento y escenarios previsibles en el mercado global de los hidrocarburos, tenemos al teléfono al maestro Sergio Benito Osorio, quien es integrante del Observatorio Ciudadano de la Energía. Muy buenos días, maestro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pues para comenzar, cuéntenos, ¿existen precedentes de una crisis similar a la que está ocurriendo en estos momentos en el mercado petrolero mundial? Porque a todos de pronto nos sorprendió esto de que estaban pagando porque se llevaran el petróleo. Sí, no existe un antecedente como este en el mercado petrolero internacional, pero déjenme entrar por otro lado. Sí. Efectivamente, el día de ayer ya tuvimos un precio positivo, alrededor de $7 para la mezcla mexicana de petróleo, pero el día de hoy se está cayendo el petróleo Brent, que es un tipo de petróleo que se cotiza principalmente en Europa, pero que por los problemas que generó el WTI y sobre todo las grandes dificultades para colocar petróleo, es decir, no hay almacenamiento suficiente para la gran producción que hoy se tiene en el mundo, bueno, pues está entrando en una situación también de desajuste muy grave que seguramente va a volver a tocar de manera negativa los precios del petróleo mexicano. No digo yo que vayamos nuevamente a tener precios de menos 2 o etcétera, como lo tuvimos, pero sí que va a debilitar en general los cursos del petróleo a un plazo mucho más largo. Y es que el fondo de este problema no es solamente un tema de carácter especulativo como muchas veces se ha tenido por problemas militares en Medio Oriente, etcétera, etcétera. Lo que estamos teniendo en la actualidad es un problema mucho más grave porque no hay dónde colocar el petróleo, es decir, la caída de la demanda es tan grave que no hay dónde colocar petróleo. Tendríamos que estar ya preparándonos para un nuevo acuerdo de reducción de producción. Y en este caso particular, yo quiero señalar que México va a tener que participar con una decisión mayor. Ciertamente para México es muy grave tener que reducir su extracción de petróleo, sobre todo porque hay una buena parte de los pozos mexicanos que ya requieren ser represionados para poder estar generando. Es decir, hay pozos muy importantes en nuestro país que requieren que se les esté inyectando energía, sea a través del propio agua, de gas, de distintos tipos de gas, etcétera, y que al cerrar válvulas, pues evidentemente esta energía se pierde y para poderse recuperar, pues requiere costos muy importantes. Sin embargo, seguramente, esta fue una de las razones por las cuales el gobierno mexicano no aceptó más que reducir 100,000 barriles al acuerdo que tuvo con la OPEP. Sin embargo, ahora se tendrá que tomar una decisión mucho más allá, debido a que la circunstancia del exceso de oferta en el mercado no se va a resolver como se suponía que se iba a resolver. De hecho, el petróleo, prácticamente los cursos del petróleo no reaccionaron al retirar casi 10 millones de barriles de petróleo. Entonces, estamos frente a una negociación que ya hay contactos entre los principales exportadores mundiales de petróleo y seguramente los próximos días de manera urgente tendrán que reunirse para acordar nuevamente medidas. Esta noticia que empezó a circular hoy por la mañana de las dificultades que tiene el Brent, pues nos coloca en una posición todavía más grave de la que se tenía ya con esta caída de los $2 para la mezcla mexicana del petróleo. Quiero decir que si presupuestalmente el precio del petróleo mexicano se tenía en una meta de $49, tenemos que estar pensando que al terminar este año muy difícilmente vamos a estar colocados en alrededor de los $30. Ahora, esto puede implicar, pues evidentemente,
evidentemente una pérdida muy importante de ingresos para el gobierno federal en un momento en que se requiere mucho dinero para enfrentar la pandemia. Claro. Pero tenemos otros temas que en la parte petrolera se tienen que considerar. Algunos especialistas habían estado considerando que las coberturas que compra el gobierno mexicano pudieran paliar en una medida importante la pérdida de ingresos. Sin embargo, ya empezamos a tener reacciones con algunos vendedores de este tipo de instrumentos financieros, porque no están reconociendo precios por debajo de cero, es decir, precios negativos. Esto, pues evidentemente, como es un elemento nuevo en el mercado internacional, seguramente los contratos, que por cierto no se conocen en el caso de las coberturas mexicanas, pues sí se generaliza esta situación, que obviamente es muy difícil que los seguros asuman una pérdida de la magnitud que estamos teniendo, pues bueno, pues los problemas se van a acentuar. Sí, y en estos problemas que se acentuarán de forma visible, maestro, pues está la economía, como lo mencionaba usted, nuestro presupuesto está, y la economía en sí está petrolizada. ¿De qué forma este fenómeno podría precipitar o acelerar el camino hacia una recesión? Bueno, pues en recesión diríamos que ya estamos, ¿no? Ahora, justamente los precios del petróleo, por la caída de la producción mexicana, pues ya no es lo que era antes, ¿no? Actualmente los ingresos petroleros están ubicados en alrededor de un 16-18% de los ingresos presupuestales del gobierno mexicano, ¿no? Sin embargo, pues es un tema que está vinculado fundamentalmente con la liquidez de la tesorería de la Federación. Es decir, los recursos petroleros siguen siendo el aceite que mueve la maquinaria gubernamental mexicana. Y por eso creo yo que el tema es muy importante en ese sentido, porque el gobierno federal ahora requiere recursos líquidos muy importantes para hacer frente a esto que no se tenía previsto, que es la epidemia de COVID que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el tema que se presenta, y yo quiero llamar mucho la atención en este asunto, porque me parece que es el más próximo, es la liquidez del gobierno mexicano, es decir, el dinero que va a dejar de entrar en las proporciones que se tenía previsto a la tesorería de la Federación. Maestro Sergio Benito Osorio, del Observatorio Ciudadano de la Energía, ¿qué es necesario hacer para superar esta crisis, esta recesión? Ayer ya lo anunció AMLO, hoy lo reiteró el presidente en la mañanera, que van a aumentar la refinación para afrontar la caída de los precios. ¿Es esto lo correcto? ¿Es necesario? Considerando... Sí, digamos, pero estamos hablando de aquí a algunos años, ¿no? Porque la refinería de Dos Bocas o las reconfiguraciones, los mantenimientos mayores que requieren nuestras refinerías, pues es un tema de un plazo mediano. Es decir, yo no me estoy refiriendo a eso, me refiero al problema que tenemos para los próximos meses, que es lo fundamental. Y por eso digo yo, México va a tener que intervenir, porque para nosotros es un tema de la mayor importancia en estos acuerdos de la OPEP ampliada. Habría que acercarse mucho a esta organización y tomar parte de estos acuerdos en proporciones mayores. Realmente ya no tenemos otras posibilidades, ¿no? Ahora bien, esta idea de participar en la reducción de la oferta petrolera puede levantar o puede mantener los precios o puede evitar que se sigan hundiendo los precios internacionales. El petróleo creo que son señales muy importantes. El caso del Brent, es decir, el primer caso que tuvimos del WTI fue una caída a partir de que se iban a hacer efectivos los contratos para mayo. En el caso del Brent, el problema es que se trata de los contratos para junio. Entonces, tenemos esta situación que nos pone en una circunstancia donde se tienen que tomar decisiones de mayor profundidad, y por otro lado, lo que es muy importante para la Secretaría de Energía es que debe de tener un seguimiento más preciso
de la manera como está pues evolucionando el mercado petrolero internacional. Muy bien. Pues maestro Sergio Benito Osorio, integrante del Observatorio Ciudadano de la Energía, nuevamente gracias por este tiempo para las audiencias de Radio Educación. Gracias, seguiremos platicando del tema.